Bueno, ok. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Un gusto de saludarles. Bienvenidos. Les saluda vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de Escritura y Verdad y de Identidad Luterana. Bueno, bienvenidos a nuestra octava clase sobre historia de de las reformas, causas, inicio, desarrollo y legado. Gracias por estar presentes. Bueno, aquí comenzamos entonces. Eh, ¿Se comparte la pantalla? ¿Está Sí, viéndose sí, el PowerPoint? Ok, gracias. sí, sí. Bueno, vamos a ver en este caso, en esta ocasión, los últimos años de vida y de labor de Lutero. A ver, la excomunión de Lutero, que se llevó a cabo en 1521, al menos formalmente, como les decía, la fecha tal vez más emblemática es el 10 de diciembre de 1520. Pero la excomunión de Lutero, en vez de aplacar los ánimos reformistas de Lutero, lo aumentaron. Yo diría que lo multiplicaron por 10. Eh, y la vertiginosa labor literaria de Lutero comenzó por sobre todo después de la Dieta de Worms en 1521. O sea, la abrumadora mayoría de sus textos son posteriores a su famoso discurso allá en Worms y su famosa frase, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Eh, y en parte, como les sé que es un tema polémico, ya conocen lo que les comenté al respecto, pero esa labor literaria en buena medida desmiente el supuesto hecho sucedido el 31 de octubre de 1517, principalmente, en opinión de muchos, por el tema de las llamadas charlas de sobremesa, que están en castellano, que de hecho están en mi web, las pueden encontrar ahí. Que si bien en castellano no están traducidas todas, pero en alemán obviamente sí, pero que muestran mucho del pensamiento más cotidiano de Lutero, de cosas que obviamente no, tal vez no compartía en ensayos, en documentos oficiales tan rigurosos, en donde, claro, Lutero dedica mucho tiempo a la anécdota, a su vida cotidiana, y curiosamente, en ninguna de sus charlas de sobremesa, que insisto, en castellano dará para unas 100 páginas, por lo menos, o sea, no son pocas, y en alemán debe ser por lo menos unas 10 veces más. Entonces, no se menciona que Lutero conmemore, rememore, o sea, habla, por ejemplo, qué sé yo, de cómo fue su llegada al sacerdocio, de, de cómo fue sus inicios en el sacerdocio, el temor que tenía cuando partió precisamente a la dieta de Worms, cómo se sintió después de que quemó la bula papal, cosas así, y de su vida posterior también. O sea, obviamente no es que la haya escrito en una sola ocasión, pero jamás en sus charlas de sobremesa hace mención alguna a que haya sucedido algo el 31 de octubre de 1517. Es más, ni siquiera menciona las 95 tesis como tales, sino el hecho, más que el documento. Porque como bien lo pudieron ver, eh, el documento en sí no tiene mayor relevancia, digamos, en su contenido doctrinalmente hablando. Pero, insisto, o sea, Lutero la verdad que si bien no fue filósofo, pero la verdad que algo muy positivo de la reforma en general, que en este caso, claro, lo que nos estamos abocando ahora es a Lutero, es el hecho de que la escritura, los textos que escribieron los reformadores, es un tipo de teología transversal, podría decirse. ¿Por qué? Porque intentan, con o sin intención, la verdad eso no lo sabemos, tanto los textos de Lutero, de Calvino, de los demás reformadores en Ginebra, los herederos de Lutero, etcétera, tratan de hacer la vida, o sea, tratar de que la teología sea parte que abarque la teología, la vida entera, por así decirlo. Dame un segundo.
Ok. Entonces, no es una teología que simplemente se quede en el dogma, que no digo que esté mal, pero sino que todos nuestros reformadores aterrizaron esa teología. No era el estilo, por ejemplo, de la excelente teología que nos podía entregar Agustín de Hipona, o muy posteriormente Tomás de Aquino, grandes teólogos, pero no entregaban o al menos no en la cantidad que se hubiera esperado, una teología que abarcara más que simplemente la vida espiritual de las personas. O sea, Lutero habla de la familia, del trabajo, de la educación, de la alimentación, etcétera. Calvino también hizo lo propio. O sea, insisto, sea, aunque no le guste a nuestros queridos amigos católicos, la idea de que la teología no tiene por qué estar encerrada solamente en el dogma y en nuestros templos, es algo que en realidad también era una realidad inexistente, al menos masivamente, hasta antes de la Reforma. Esa idea de que la teología, el estudio de Dios mismo, tenía que abarcar toda la vida del ser humano, eh, insisto, es algo fruto principalmente de la Reforma. O sea, puede que algún autor, escritor, pero ocasional haya tenido alguna excepción dentro del mundo católico romano, pero no era la norma. En cambio, al contrario, desde la Reforma en adelante, la norma era exactamente el caso contrario, que abarcara la teología, fuera transversal a toda la vida del ser humano. O sea, o también se podría decir una teología trascendente, que trasciende los límites de lo que es, qué sé yo, conocer quién es Dios, quién es Cristo, qué es la Trinidad, qué es el Espíritu Santo, sino cómo eso, insisto, se aterriza en lo que es la familia, el trabajo, la educación, hasta temas que podrían parecer, hasta Lutero hasta escribió, y Calvino también, ¿cierto? De hasta temas que podrían parecer, bueno, como que no vienen al caso de ser tratados por un reformador, un teólogo de fuste como ellos, como por ejemplo el trato con los niños. Yo creo que incluso si es que, bueno, los que algo nos hemos dedicado al tema de la teología, revisamos los textos de teología sistemática del siglo XX, no se me viene a la mente, qué sé yo, teólogos como Paul Tillich, el hereje, o hombres más de sana doctrina como Berkhoff, Erickson, Wayengruden, ninguno que, por ejemplo, hablen de temas como ese. En cambio, Lutero y Calvino sí. Lo cual obviamente sin duda es un gran avance para no solo la teología, sino para la humanidad en sí, para todo el mundo occidental. Eh, y bueno, pero a pesar de toda esa obra literaria, que como les digo, abarca la verdad, decenas de volúmenes, eh, y algunos de hecho están solamente en alemán, otros fueron traducidos posteriormente al alemán, pero fueron escritos primero en latín, o al caso contrario. Pero esas decenas de volúmenes, a opinión de su servidor, son totalmente eclipsadas por su principal legado. No solo trabajo, sino legado, que es en este caso la traducción de la Lutherbibel, la Biblia en alemán. Insisto, Lutero podría haber escrito lo que ustedes quisieran, haber escrito, qué sé yo, un documento en donde insultaba a la madre de cada uno de los papas desde Constantino en adelante, hasta la época suya. Y habría llamado la atención, habría molestado, todo lo que quieran, pero no iban a tener la repercusión eh, eh, que obviamente iba a tener un trabajo como es la traducción bíblica. Eso, insisto, el punto de inflexión referente a la obra literaria de Lutero respecto del Vaticano es ese, insisto, la traducción bíblica. Como ya se mencionó, comenzó a traducirse en el castillo de Warburg en 1521 y se terminó en 1530. Apareció ya impresa y en circulación en 1534. Insisto, a opinión de su servidor, es la Lutherbibel, no los escritos de Lutero el punto de no retorno en relación con el Vaticano.
Recuerden, tomándome también de otra también escena ficticia de la película Lutero, la del 2003, cuando Lutero, recuerden, le entrega la Biblia a Federico el Sabio, que por la fecha ya Federico el Sabio ya debería incluso haber estado muerto al momento en que aparece cuando Lutero le dice, eh, aquí está la Biblia en nuestro idioma, le dice. Pero la frase que le dice el personaje, el actor, Peter Ustinov, gran actor, por cierto, probablemente el mejor de toda la película, le dice, pero no sé si recuerdan, pero pone una cara de sorpresa gigantesca, de asombro, y le dice, pero esto nos separa de Roma para siempre. Y vaya que tenía verdad. O sea, insisto, qué otro punto, qué otro texto podría considerarse más trascendente? ¿Cuál otro trabajo, cuál otro texto podría ponerse a la altura de haber traducido la Biblia? Insisto, posteriormente a eso, o sea, se adelantó, como les decía en la clase anterior, más de 400 años al trabajo que hizo el Vaticano de traducir textos y autorizar la traducción bíblica desde los textos hebreo y griego a partir de 1965 en el Concilio Vaticano II. En cambio, Lutero fue el pionero en eso. Y más aún, en hacer que se difundiera dicho texto. O sea, obviamente traducciones bíblicas existían, muy pocas, por cierto, en castellano existía solo una, pero nunca salió impresa, ni mucho menos, la Biblia alfonsina se le llama. En alemán existía una también, creo que el Nuevo Testamento, pero también todas venían de la Vulgata Latina, no del texto griego ni del texto hebreo. Además de que los textos teológicos, como lo dice su nombre, son esos, son textos teológicos que abarcan el mundo de la teología, de los sacerdotes en este caso, de los pastores, de los teólogos, de los universitarios. Pero la Biblia está pensada precisamente ¿para quién? ¿Para teólogos, sacerdotes y universitarios? No, para todo el mundo en general. Todos los cristianos, Para todo el todos. mundo. Exacto, entonces entonces no es una, digamos, no es solamente el hecho de que tradujo un libro sagrado de una lengua antigua a una lengua moderna. No, eso, insisto, ok, es la consecuencia innegable, pero no es ese el valor en sí mismo, sino la repercusión que podía tener un texto como este. Insisto, lingüística, recordemos, creó la lengua alemana moderna, la que conocemos hasta el día de hoy. Curiosamente, el alemán que tradujo Lutero, el Hochdeutsch, es básicamente el mismo que se habla en el día de hoy. Solamente las otras variaciones, insisto, claro, se mantuvieron los dialectos, la gente no dejó de hablarlos, pero el alemán oficial siguió siendo el Hochdeutsch, el idioma que básicamente Lutero en la Wartburg creó. Al haber una repercusión lingüística, obviamente eso modifica la cultura. Patriótica, también igual. Piensen en cómo qué tan difícil es para un país que tiene muchas lenguas lograr tener una unidad patriótica. Tal vez para nosotros que vivimos en Latinoamérica y que cada uno de nuestros países habla el mismo idioma, eso no nos es un gran dilema, porque es un problema que nunca hemos conocido. Pero ¿por qué muchos países que se han gestado de manera artificial? Por ejemplo, ¿se acuerdan la ex Yugoslavia? Más allá de las consideraciones políticas, o la Unión Soviética, en donde se hablaban un sinfín de idiomas. En parte por eso no lograron una cohesión ni política ni ideológica, porque ya la barrera de la lengua, por ende de la cultura, les hacía difícil, si acaso no imposible, lograr tener eh, una cohesión que es tan propia, necesaria para un Estado moderno. En cambio, Lutero sí logró eso. Es cierto, y más aún, Alemania, recuerden, no se convirtió en un país unificado hasta el 18 de enero de 1871, luego que el 1 de septiembre del año 1870 habían las tropas prusianas
habían derrotado a Napoleón III, y finalmente Bismarck proclamó aquella fecha que les mencionaba, 18 de enero de 1871, el Segundo Imperio Alemán. Y resulta que, insisto, precisamente acá se consideraba que el gran punto unificador de toda esa diversidad existente en Alemania, o en lo que ahora conocemos como Alemania, era en efecto su lengua. Y insisto, nadie hizo nada al respecto, sino el mismo Lutero para crear esa lengua. Entonces, para que vean como algo tan básico, comillas, como traducir un libro, puede derivar en algo tan gigantesco como darle unidad nacional a un país. Porque le guste o no al católico, básicamente la única provincia alemana que siguió siendo mayoritariamente católica es Baviera. Pero aún así, le guste o no al católico más devoto que puede haber allá en München, está hablando el mismo lenguaje que inventó Lutero, que creó Lutero. Es cierto, seguramente él se basó en el alemán de Sajonia, pero siguió siendo fue una lengua, insisto, creada, digamos. Obviamente, algo ya habíamos mencionado, eso, también estuvo la repercusión educacional por el punto relacionado con la necesidad de educar a la gente. O sea, más allá de que es cierto, países como Francia, como Italia, que también era un país dividido, Italia no llegó a existir hasta 1870. Bueno, España ni hablar, Inglaterra, insisto, países como esos que eran de gente mucho más culta, pero la idea de la educación sistemática no existía ni en Alemania ni en ninguna otra parte tampoco. Normalmente la gente pasaba de aprender lo que podía en sus casas para derivar en algunos casos muy excepcionales a las universidades. Pero la idea de la sistematización de la educación, en buena medida es fruto precisamente de las obras donde Lutero insiste en que hay que educar y enseñar a la gente. Precisamente uno de sus tantos textos, creo que es de 1523, sobre la necesidad de crear y mantener escuelas cristianas. Y ahí obviamente no es que iban solamente niños en el sentido como lo entendemos ahora, que se envía a los chicos idealmente desde los 5 años para que comiencen a aprender a leer, a leer y escribir. No, eran escuelas en donde iba gente adulta principalmente, pero ¿por qué? Porque obviamente traducir la Biblia, tenerla impresa, pero si tu gente no sabía leer, era un trabajo absolutamente inerte. Eh, como sembrar trigo sobre la piedra o sobre la madera, no iba a dar fruto alguno. Y entonces esa contingencia, insisto, hizo que la cultura, o sea, el país cultural que conocemos hoy, plagado de universidades, de centros educativos, de cultura, con los más grandes filósofos, los más grandes músicos, los más grandes lingüistas, insisto, habría sido absolutamente imposible, impensable, sin la reforma de Lutero. Y obviamente doctrinal. Podrá parecer una obviedad que menciona que la repercusión bíblica la repercusión de la traducción de la Biblia deriva en un tema doctrinal, pero antes no era tan así, como lo mencionábamos en la clase pasada. ¿Qué era lo que determinaba que una doctrina era aceptada o rechazada hasta antes de la Reforma? ¿Su contenido bíblico? Autoridad papal. O la autoridad de la Iglesia en general. Pero la Biblia que quedara ahí en nuestros libros de liturgia, nada más. Pero la Biblia no era la base de ningún tipo de doctrina. ¿Por qué? Porque después de todo, si el Vaticano se arrogaba, hasta el día de hoy, de hecho, sobre sí mismo, la supremacía, o como dicen ellos, de que la Biblia existe gracias a la Iglesia, entonces, ¿qué puede quedarte como fruto de eso? O sea, ahí hay además de arrogancia y una suma herejía. O sea, la Iglesia es más importante que la palabra de Dios. Entonces,
La diferencia es que ahora, al menos, más allá de las diferencias doctrinales que existieron entre los reformadores y las iglesias que surgieron posteriormente, pero por último, en el peor de los casos, eran diferencias de interpretación, que es esperable, lamentablemente, que existan. Eh, es muy iluso pensar que una iglesia, por muy pulcra doctrinalmente, bíblica que se mantenga, no van a surgir en algún momento diferencias de opinión que lleven a algún tipo de quiebre. Pero al menos está la Biblia de por medio, como una herramienta de convicción, de apología de nuestra doctrina y eventualmente insisto, de fuente, aunque sea equivocada, pero al menos sí, o sea, por ejemplo, para no involucrar a ninguna iglesia protestante, los testigos autoproclamados testigos de Jehová. Ok, creerán todas las idioteces que ustedes saben que creen, pero al menos ellos apuntan hacia su paupérrima interpretación bíblica, no al hecho de que un santo padre se los haya dicho. O sea, al menos está la idea de que el debate doctrinal debe darse en torno a la Biblia. Ese debate, obviamente, hasta antes de la Reforma, no se dio. O sea, un ejemplo es lo que precisamente vimos la clase pasada, el debate entre Lutero y Zwinglio en el coloquio de Marburgo, en 1527. Obviamente, cuando estaban debatiendo el tema, si había una presencia real o era meramente un simbolismo, bueno, estaban debatiendo al menos con la Biblia. En cambio, Tomás de Aquino, como les decía, muy fabulosa será su doctrina, muy interesante de leer, pero por sobre todo sus argumentaciones teológicas son principalmente de corte filosófico. Insisto, muy interesantes de leer para los que nos gusta el tema, pero de ninguna manera bíblicas. O incluso en los teólogos católicos modernos, excepto los que se llaman biblistas, pero el mismo señor Ratzinger era un hombre muy interesante de leer, de muy fácil lectura, en mi opinión, pero también él, como dice nuestro hermano Moisés, él se basa en el dogma, en lo que nos dice la Santa Madre Iglesia, para fundamentar sus ideas. Lo hace de manera brillante, por cierto. Yo no me habría puesto a debatir con Ratzinger, seguramente cualquiera haría el ridículo habiendo debatido con él, pero la Biblia habría estado cerrada en un debate con él. Claro, él con su astucia, con su inteligencia, insisto, era un teólogo brillante, muy astuto, inteligente, no hay que menospreciarlo de ninguna manera. Probablemente el teólogo católico más brillante de todo el siglo XX. Pero, insisto, su cristología, digamos, tenía bastante de dogma católico, más que de texto bíblico. Insisto, esa es la diferencia con el que surgió, que ahora al menos el debate, si es que surgía, la diferencia doctrinal que obviamente surgió, era por una diferencia de interpretación bíblica, no porque la Biblia fuera despreciada. O sea, obviamente, no sé, pues los que no están de acuerdo con los luteranos sobre el tema a ver, como les decía, la Santa Cena, la Eucaristía, el sacramento, podrán acusarnos de muchas cosas, pero no de que no nos interesa lo que diga el texto bíblico. Probablemente lo que nos pueden acusar, y seguramente así es, de hecho me consta, de que interpretamos mal la Biblia, pero Biblia al fin y al cabo. Entonces, eso además es un llamado también a su vez a la humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia, en ambos casos, está por sobre el que la interpreta. En cambio, en el Vaticano bien sabemos que es el intérprete el que está por sobre la Biblia. Y como les decía respecto a la importancia de los textos de Lutero versus la Biblia, esa frase lo condensa todo. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no de mis confesiones. Eso se me ocurrió porque en alguna ocasión un hermano nuestro me decía, pero es que Lutero escribió posteriormente también los catecismos. Estuvo también en algunos documentos del libro de Concordia.
Ya, ok, pero él jamás se declaró cautivo de dichos documentos, sino de la palabra. Imagínense, apenas estamos hablando, esa frase fue dicha en 1521. La Biblia ya estaba recién circulando 13 años después. Entonces, es cierto, sin duda que, claro, digamos, fueron el balazo que remató a la persona agonizante, nada más. Los otros textos, pero no, los otros eran solo eso, textos, que del mismo Lutero podría haberse retractado. Pero ¿qué podría retractarse Lutero de haber traducido la Biblia? No podía decir, no, es que yo ya no lo hago. No, ok, me equivoqué. No, ¿por qué? Porque ya la Biblia está traducida, no había nada que hacer. A ojos del Vaticano, digamos, el daño ya estaba hecho. Entonces, insisto, ciertamente su labor literaria fue muy prolija, muy fructífera, pero de ninguna manera se puede poner por sobre la importancia que tuvo la traducción bíblica. Además que ese fue el clic para que la idea de que la traducción bíblica a la lengua moderna se masificara. Curiosamente, nosotros hispanoparlantes tuvimos la bendición de seguir el camino de Lutero antes que otras lenguas. Estamos hablando de Lutero en 1534. La famosa Biblia del Oso, de Cipriano de Valera, es de 1569. Ese sin duda que es, o sea, que haya surgido la Biblia en castellano primero, antes que en inglés. La verdad que es algo, humanamente hablando, inexplicable. Teniendo en cuenta más aún que si bien Casiodoro de Reina era luterano, pero él no tenía el favor de ningún príncipe a diferencia de Lutero, más encima estaba en España, por eso es que tuvo que huir a Frankfurt, en Alemania. Primero estuvo en Ginebra, pero no le gustó el sistema de vida calvinista y terminó sus últimos días en Frankfurt literalmente predicando en la calle. Se sabe que predicó hasta el último de sus días, en plena calle, como predicador itinerante. Pero insisto, que no haya sido ejecutado Casiodoro de Reina, insisto, y que nos haya dejado en castellano traducida la Biblia. O sea, como los decía, a mediados del siglo XX recién aparece la Biblia traducida desde las lenguas originales en castellano. Y resulta que, Biblias católicas, digamos. Pero en cambio, el honorable señor Casiodoro de Reina hizo ese trabajo, lo publicó recién, apenas en 1569. 20 años después vino la Biblia llamada Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera. Y posterior a eso vino la Biblia King James, la Biblia o Authorized King James Version en Inglaterra. Pero la diferencia es que o sea, la diferencia entre ese trabajo de la King James versus lo que hizo Lutero versus lo que hizo Reina y Valera es que obviamente al ser un trabajo no solo autorizado, sino también ordenado por el rey de Inglaterra, entonces los traductores, que fue un comité creo que de 20 personas, eh, comenzaron tranquilamente a trabajar su texto con toda protección, sin problemas políticos, sin persecuciones y con toda tranquilidad. Una tranquilidad y recursos, obviamente, que ni Lutero, ni Reina, ni Valera tuvieron. En ese sentido, el trabajo de Reina, sin duda, que fue muy, muy meritorio, teniendo en cuenta, insisto, que vivía en Castilla, o sea, la Inquisición lo andaba persiguiendo. La Biblia del Oso, de hecho, está a mucha honra, aparte de los libros prohibidos por la Inquisición. Ese documento existe, de hecho. No se me olvidó escanearlo, pero en la Biblia del Oso que se vende hoy en día como facsímil, una copia idéntica a las originales, bastante cara, por cierto, pero aparece el documento de la Inquisición que declara la Biblia del Oso como un libro prohibido. Por cierto, solo una anécdota. Lamentablemente que haya habido un oso comiendo de un panal fue un gigantesco error que se cometieron los impresores de aquella Biblia. Porque si simplemente hubiera sido un libro como cualquier otro, la gente de la Inquisición no habría sabido cómo reconocerlo. Pero como lamentablemente cometieron el error de poner esa impresión, entonces los inquisidores veían cualquier libro que traía un animal afuera,
y lo quemaban. Y por eso, si mal no recuerdo, quedan actualmente de las originales 4 ediciones solamente de la Biblia del Oso. En fin, pero insisto, además de todo lo ya mencionado, está el hecho de que más encima la Luther Bibel fue el primer paso para dejarle plasmada la idea de que la gente debía tener la Biblia, el texto bíblico en su lengua, en cada país. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Momento todavía el profesor. Ok. Ahí tienen, perdón, Osvaldo, dime. Perdón, esos únicos ejemplares, hasta donde tengo entendido, están precisamente en Frankfurt, en Alemania. Creo que habían más, pero como a los alemanes se les ocurrió meterse en algo llamado Segunda Guerra Mundial, buena parte de las Biblias antiguas del siglo XVI, tanto de la Luther Bibel como de la Biblia del Oso, lamentablemente murieron, o sea, fueron quemadas en museos que fueron totalmente quemados por los bombardeos ingleses principalmente. Ahí está la foto que pueden ver de en la derecha una Luther Bibel que humildemente le pertenece a su servidor, impresa en Halle, en la provincia de Halle, insisto, en esa época, en 1862. Este fue un regalo bastante valioso que recibí de una señora, parte de la iglesia alemana acá en Chile. Como dice ahí, die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutsche Übersetzung Dr. Martin Luthers. La Biblia o la completa Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento según la traducción alemana del Dr. Martín Lutero, impresa en 1862. Y al lado está la Luther Bibel, que les comenté que desilusionó a buena parte del mundo alemán, que es la revisión de la Luther Bibel del año 2017. Sí, está como, claro, obviamente no es que se haya traducido el 2017, pero creo que comenzaron a trabajar en la revisión el año 2010 o 2011. Pero obviamente con la intención de tenerla circulando a partir del 31 de octubre del 2017. Y bueno, la vía postcatólica de Lutero, que es, digamos, toda esta época la abarca eh, toda esta clase básicamente abarca esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, escribió su Catecismo Menor y Mayor en 1529. Iban dirigidos a públicos muy distintos. Eh, eh, el Catecismo Menor era pensado en que el padre de familia lo leyera y lo estudiara junto a su familia. Y el Catecismo Mayor ya era pensado en los que serían los líderes de cada iglesia. De hecho, por eso es que el catecismo menor es bastante pequeño comparado con el catecismo mayor, que será unas 5 o 6, no, tal vez más incluso, veces más que el menor. Ambos catecismos, curiosamente, tampoco eran parte de las intenciones de Lutero que fueran escritos. A ver, un segundo. Sí, sí, la verdad que tengo la bendición de tener varias Biblias en alemán del 1800, creo que en total 7. Todas han sido regalos, gracias a Dios. Pero Era joyas, como dice. sí, humildemente sí. Sí, tesoros invaluables. Pero, Qué bueno, lo felicito. pero referido al catecismo menor, a mi opinión, muestra mucho el alto grado de autocrítica y de humildad que había en los inicios de la era del luteranismo en este caso. ¿Por qué? Porque basta con leer la introducción al catecismo menor. O sea, imagínense, y eso que era un libro para que se leyera con las familias.
Pero tenga por seguro que a ninguno de ustedes les gustaría que les dedicaran el catecismo menor con las palabras que las dedicó Lutero. 350. Déjame ver. Imagínense que usted piense en esta imagen, que alguien ingresara a sus iglesias y les comenzara, o a sus casas incluso, si quieren, eh, y les dirigiera las siguientes palabras. Dijera, me ha obligado e impulsado a presentar este catecismo o doctrina cristiana en forma breve, sencilla y simple, el hecho de que haya experimentado la lamentable y miserable necesidad recientemente en mi cargo de visitador. Dios mío, cuántas miserias he visto. El hombre común no sabe absolutamente nada de la doctrina cristiana, especialmente en las aldeas, y desgraciadamente muchos pastores carecen de habilidad y son incapaces de enseñar. No obstante, todos quieren llamarse cristianos, están bautizados y gozan de los santos sacramentos, pero no saben el Padre Nuestro, ni el credo o los 10 mandamientos. Viven como las bestias y los puercos irracionales, fiel a su estilo Lutero. Aunque el Evangelio ha llegado, lo único que han aprendido bien es a abusar magistralmente de todas las libertades. Oh vosotros obispos, ¿cómo asumiréis la responsabilidad ante Cristo de haber abandonado tan vergonzosamente al pueblo y de no haber cumplido siquiera un momento la función de vuestro cargo? Y aquí algo bastante interesante, dice, prohibís una de las especies en la Santa Cena e imponéis vuestras leyes humanas, pero no preguntáis si se sabe el Padre Nuestro, el credo, los 10 mandamientos o alguna palabra de Dios. A ver, aquí nos está dejando claro que para Lutero no era llegar simplemente, como diríamos hoy en día, estar confirmado, haber hecho el discipulado y recibir la Eucaristía. Aquí Lutero nos deja bien claro que hay que estar preparado en conocimiento y más aún para el conocimiento pertinente de lo que era el siglo XVI. Insisto, a nosotros perfectamente se nos puede exigir mucho más. Pero, ¿no les parece curioso que diga, prohibís una de las especies? Ahí está hablando de la Eucaristía. ¿Por qué creen que había gente que estaba no entregando las dos especies? Debo reconocer que no es que lo haya leído, pero a mi opinión es una suposición bastante razonable. Seguramente ya había, insisto, 1529, ya habían más de algún pastor, líder, que estaba tratando de ganarse de manera fácil a católicos débiles. Entonces, que se les entregara las dos especies a esos católicos ahí indecisos, podía ser bastante fuerte, ¿no creen ustedes? En cambio, si entregaban una sola, podían ganarse los favores, insisto, de católicos débiles, timoratos, pero que si llegabas y les entregabas los dos, podías perderlo. O sea, como que estaban más preocupados estos pastores de hacer número, de ganar membresía, independiente de si la gente estaba pertinentemente preparada o no. Pero piensen un poco, ¿cómo sería si es que se iniciara una convención de alguna de nuestros sínodos y se iniciara con palabras así más o menos parafraseadas de ese texto? O mejor aún, ¿alguna vez se imaginan de alguna convención de estos últimos 100 años en la iglesia que ustedes quieran, que haya comenzado una reunión de pastores con palabras similares a estas? Imagínate, una vez les estaba dando, como dice, una bofetada. O sea, yo creo que probablemente no alcanzaría ni a leerse ni la mitad de lo que yo leí y ya la mitad de la gente ya se estaría yendo, sintiéndose insultada. Ahí, insisto, un buen llamado de atención para nosotros, espero que esta no sea nuestra situación, eh, sin duda que no, de que hay que estar atentos al conocimiento, a la preparación que tenga nuestra gente. Y más aún, insisto, a nosotros se nos puede exigir más que a nadie en toda la historia de la humanidad. El hermano Moisés mencionaba hace unos minutos una Biblia, cómo puede tener en su teléfono una Biblia, algo que ni siquiera hace 10 años habría sido posible. Entonces,
para que vean ustedes algo muy interesante. Por ahí algunos dicen que no, que Lutero era era complaciente con los que estaban cerca suyo. ¿Ven ustedes o escucharon algún grado de complacencia en las palabras que les acabo de leer? No, ninguno. Nada, o sea, como un buen cachetazo. Crítico. Sí, un Y, de, bofetazo, una bofetada bien grande le estaban dando a y todos. además es bastante grande, amplio a las personas. ¿Por qué? Porque no está diciendo a qué personas puntualmente, no está mencionando nombres. Está dando por hecho que todos han fallado. ¿Por qué? Porque evidentemente no todos pensaban, no todos estaban así de mal, pero eso quería decir que los que estaban bien, por así decirlo, no estaban haciendo su trabajo con respecto a los que sí estaban mal. Entonces era una especie de cómplice silencioso. Ok, está bien preparado, tiene conocimiento, pero no dice nada de los que no lo están. Insisto, se imagina alguno de los mega predicadores que están tan de moda de mediados del siglo XX en adelante, hacerse siquiera una mínima autocrítica a sus respectivos movimientos, porque aquí no es que Lutero le estuviera escribiendo una carta a Calvino, a Zwinglio, a Enrique VIII, no, se la estaba escribiendo a su propia gente y a sus líderes. Para que, imagine, o sea, en otras palabras le está diciendo, ven, me hacen perder el tiempo en explicar algo tan breve, algo tan básico, porque ustedes no están haciendo su trabajo. Ustedes los líderes no están haciendo su trabajo. Interesante para tener en cuenta para nosotros, digamos. Bueno, si bien no lo menciona explícitamente, ya se podía hablar de que existía un movimiento luterano que debía ser educado. O sea, ya el hecho catecismo significa enseñanza, entonces ya el hecho de que haya un documento oficial, formal, más encima escrito por el mismo líder del movimiento, en este caso Lutero, que fuera un documento pensado en la enseñanza de los líderes, quiere decir que ya se entendía que había una agrupación ya formal, oficial. Insisto, piensen en esa palabra, paupérrima. De hecho, la palabra en alemán en que fue escrito esto originalmente, no, la busqué alguna vez, pero no hay una palabra que se pueda, una sola palabra en castellano, pero podría traducirse como severísimamente paupérrima. O sea, no, cuando dice la paupérrima situación. En alemán, insisto, el alemán, recuerden, es un idioma mucho más amplio que el castellano. Insisto, busqué la frase como la decía alguna vez en alemán Lutero, y no, es una palabra mucho más fuerte, que no tiene una traducción así literal, pero es mucho más fuerte que paupérrima. Imagínense. Y curiosamente, ya insisto, se habla de pastores y de la Eucaristía. O sea, ya la iglesia tenía, claro que tenía una labor y sacramentos que no tenían que estar vinculados al mundo de otras iglesias, en principio, pero obviamente principalmente el Vaticano. Bueno, otro de los tantos hechos revolucionarios que llevó a cabo Lutero es el haberse casado con Catalina von Bora el 15 de junio de 1525 y tuvieron 6 hijos. 6 hijos que ya llegaron a vida adulta. Algunos, dependiendo del autor, algunos mencionan hasta 10 o 12 hijos, pero hasta donde he podido averiguar, esos 6 hijos son los que llegaron a vida adulta. Como tal vez saben, en aquella época era muy común que lamentablemente ni la mitad de los hijos que nacían lograban llegar a superar la edad de la niñez. Y lamentablemente Lutero no fue la excepción. Catalina von Bora, por cierto, era alguien de un origen social bastante más elevado que Lutero, y al igual que Lutero, ella porque no básicamente le ordenaron también que tenía que hacerse monja. Entonces ella junto con un grupo de monjas escaparon del monasterio y llegaron a, a Wittenberg, se presentaron ante Lutero a pedir su protección, y ahí creo que todas las monjas que estaban junto con Catalina se casaron con alguno de los sacerdotes, o sea, pastores que estaban ahí. Muchas veces se ha hablado de que Lutero no era particularmente, digamos, romántico, tierno con su esposa. Yo diría que hay algo de verdad en eso, pero
recordemos, la palabra clave, romance. Estamos hablando de 1525. ¿En qué época comenzó la era llamada del romanticismo? Romeo y Julieta, las grandes novelas de vías de parejas, etc. ¿Cuándo comenzó eso? Casanova, qué sé yo. Más de 100 años, 130, o sea, antes del por lo menos en el 1650 en adelante. O sea, la idea del amor de pareja romántico no era una idea, digamos, particularmente conocida. Yo creo que incluso era absolutamente obviada. Buena parte de los matrimonios en el mundo que fuese, católico o no católico, eran matrimonios en donde los padres no, o sea, los futuros esposos y esposas no se conocían entre sí, eran matrimonios arreglados, especialmente las de la gente de clase alta. Entonces, la diferencia es que Catalina Fombora se casó voluntariamente, o sea, sin acuerdo, digamos, entre otras personas, sino solo entre ella y Lutero. Eh, eh, también el concepto de que el matrimonio debía ser voluntario para la mujer, obviamente. ¿Creen ustedes que eso pasaba en la España católica, en la Francia católica? De ninguna manera, pues. En Latinoamérica también había, O todavía sea, hace con la época del, a ver, digamos, siglo XX inicios, o sea, todavía los matrimonios eran arreglados. sí, exactamente. O sea, no sé en qué, mis abuelos que eran de origen católico, en mi familia paterna, creo que no se conocían no se conocieron mucho antes de haberse casado. Fue un típico matrimonio, digamos, arreglado entre los suegros, digamos. Sí. Claro, habrá sido en el 1950, por ahí más o menos. Eh, pero eso era una costumbre muy común acá en Latinoamérica, que los matrimonios fueran matrimonios arreglados entre los que terminaban siendo consuegros. Sin embargo, en el mundo protestante, primero en este caso luterano, posteriormente en la Ginebra calvinista, Inglaterra, etcétera, el matrimonio sí era una institución plenamente voluntaria para el hombre y como para la mujer. Seguramente habían excepciones, como en cualquier orden de cosas, pero sí había un nivel de voluntariedad en la unión matrimonial. Pero, insisto, fue muy revolucionario, se podrán imaginar, ¿no? Me encantaría verle el rostro al arzobispo de Maguncia cuando se enteró de que el ex monje se había casado con una ex monja. Imagínense lo chocante que tiene que haber sonado para los leales al Vaticano. Tiene que haber sido horrible. Todavía Es lo más, no sé, critican, yo no sé qué para un... todavía lo critican. Sí, Es la hora que todavía lo critican, que como un cura se casó con una monja, o sea, hasta, a un claro, hasta en el día sacerdote. de hoy eso sonaría Sí. horrible. Probablemente hasta Mm. nosotros nos asombraríamos, probablemente Sí. nos alegraríamos, por cierto, pero nos resultaría sumamente es más, yo diría, tristemente, yo creo que para el Vaticano fue más horrible el matrimonio de Lutero que la traducción bíblica de Lutero. Yo creo que para ellos fue un gesto de rebeldía mucho más grande, porque después de todo, la traducción bíblica no es un voto, o negarse a hacer una traducción bíblica no es un voto, no es un sacramento. En cambio, el matrimonio católico sí es un sacramento. Entonces, por un lado, Lutero y Catalina Fombora estaban rompiendo dos sacramentos, el de la ordenación sacerdotal y Y el de del la matrimonio. castidad, y de la castidad. Sí, pero también y el del matrimonio. O sea, ¿por qué? Sí, Porque correcto. estaban casándose dos personas que no estaban autorizadas por la iglesia a casarse. Mm. Entonces, insisto, yo creo que desde un punto de vista netamente dogmático, el matrimonio de Lutero y con Catalina Fombora tienen que haber sido mucho más insultantes a ojos del Vaticano que, que la mismísima traducción bíblica y el catecismo juntos. De todas maneras. Pero ya cuando podemos hablar en esencia de una iglesia luterana, estructurada, formada, es lo que ven en la línea siguiente, que en 1530 se presentó ante el emperador Carlos V la Confesión de Augsburgo, y pocos meses después la Apología de la Confesión.
que es un texto mucho más largo. En ese documento, que espero que cualquier luterano, al menos la Confesión de Augsburgo, la pequeña, la lea, pueden verlo, ya se ve la mano de Melanchthon. ¿Por qué? Y es más, fueron muy astutos. ¿Por qué? Porque Lutero no firmó el documento, no se presentó en Augsburgo, porque seguramente si lo hacía, iban a haber disturbios, iban a haber peleas, ya sea por parte de los católicos que iban a querer matar a Lutero. Entonces, al enviar a gente más diplomática, eh, como que esas posibles peleas podían apaciguarse. Eh, Insisto, yo creo que fue una jugada estratégica bastante astuta, pero para muchos, incluyóme, claro, se nota que se trató de ser en extremo diplomático al escribir la Confesión de Augsburgo. Porque el documento, es más, personas calvinistas que conozco, bautistas que conozco y lo han leído, me han dicho, caramba, tu Lutero qué desteñido, me dijo una vez alguien. O sea, digamos, tus luteranos, qué desteñidos. Y en efecto, si lo han leído, en la Confesión de Augsburgo, no es un documento que podría considerarse así muy duro en sus preceptos. Es bastante descriptivo, no es tan extenso. Pero eso demuestra que otra cosa, la tosudez del Vaticano. O sea, yo creo que en Augsburgo se presentó el documento más licuado que pudieron haber redactado. Una frase que se usa en Chile, para decir que algo es muy licuado, con poca consistencia, se dice aguachento, de que tiene mucha agua, en vez de consistencia. Yo creo que, en efecto, muchas Por personas... acá también se utiliza mucho Ah, ok, aguachento. ya. Al Sí, menos en Chile o no es sea, un insulto ni nada parecido, pero no, mucha gente podría acusarnos de que la confesión luterana por excelencia, la de Augsburgo, es un documento aguachento. Porque no tiene nada que, insisto, a mi opinión, no tiene nada que un católico pueda considerar particularmente escandaloso. Más allá del hecho de que lo escriba gente que no es católica. Bien sabemos, ¿no?, que lo que sea que haga un no católico, al católico le tiene que parecer horrible, por antonomasia. Pero ahí, insisto, ese hecho, ese documento demuestra claramente la tosudez del Vaticano y más aún ya con el amparo de Carlos V, de que a ellos no les interesaba ningún tipo de acuerdo. O sea, porque por un lado, Carlos V, claro, yo creo que él, obviamente como emperador, lo que le interesaba era mantener la unidad del imperio, que no se nos viniera una guerra religiosa, una suerte de guerra civil entre los alemanes luteranos y los alemanes católicos, cosa que finalmente sucedió, pero ya muchos años después, en 1618, la horrible guerra de los 30 años, eh, y que en donde literalmente, de no ser por las tropas suecas, todo el mundo protestante nos habrían convertido en humo, literalmente. Ahí le tenemos una deuda muy grande a los luteranos y protestantes en general de la Europa continental con la iglesia, o sea, con las tropas, con Suecia y Noruega. Pero insisto, este documento y su redacción, que está muy bien prolijamente detallada, yo creo que precisamente para no ofender al Vaticano. Pero aún así, no, ¿cómo vamos a aceptar negociar? ¿Cómo va a aparecer demasiado la palabra Biblia? Caramba, qué horror más grande. Si lo que tiene que aparecer aquí es la obediencia servil al Papa, nada más. El punto de bienestar o de malestar para esta gente era la obediencia al papado, punto. Y si el papado les hubiera dicho, ¿saben qué? Hay que hacerle caso a Lutero, nos vamos con Lutero. Esa básicamente era el primado al respecto. Y esto, como lo digo, estos dos documentos fueron el último intento de conciliar las doctrinas reformadas con el Vaticano. Posterior a eso, insisto, surgieron en el siglo XX los tristemente conocidos encuentros ecuménicos que lamentablemente fueron encabezados por gente de la Federación Luterana Mundial, que tuvieron su principal, ¿cómo decirlo?, documento, con su principal fruto para colmo, en la misma catedral de Augsburgo, el 31 de octubre, más encima. A la misma hora, este documento que se firmó se llamó
la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, firmada entre el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, del Vaticano, obviamente, encabezado por un tal cardenal Cassidy, y por parte de la Federación Luterana Mundial, bueno, su presidente, Brad Krause, y representantes de varias iglesias emblemáticas. Un documento que ya de por sí el solo hecho de ponerme a negociar con el Vaticano en la doctrina de la salvación ya me resulta, insisto, aberrante. Como si eso fuera un tema que haya que discutir. Ok, veamos en qué nos ponemos de acuerdo. No. O sea, algunos dirán que es una tosudez anticatólica. No, simplemente que creo, hay cosas que simplemente son innegociables. Es como, se imaginan, no sé, pues, en una situación imaginaria, a Karl Marx debatiendo sobre la validez o no validez del capitalismo, del capital, perdón, con Max Weber, y que hagan un documento conjunto. O no sé, las famosas conferencias cumbre que se realizaban entre el respectivo presidente de Estados Unidos con el primer ministro de la Unión Soviética cuando existía. Iban a evitar guerras, cuando mucho, pero a ponerse de acuerdo en algo, no. Pero esta gente, insisto, lamentablemente estuvieron 30 años trabajando en ese documento. Como les digo, la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Para mí el solo hecho de que se hayan sentado a conversar el tema, como si la doctrina de la justificación fuera algo negociable. Insisto, yo en alguna ocasión dije, fue bastante duro, debo reconocer, lo que hicieron los que firmaron ese documento y las iglesias que adhieren a, a dicho documento, lo que hicieron fue escupir sobre la tumba y la memoria de nuestros reformadores. En el caso de nuestros hermanos que están en Argentina, celebraron con mucha y pompa y ceremonia los representantes de la YERP, nuestro hermano Moisés que está en Colombia, la YELCO. Obviamente la iglesia alemana, lamentablemente, era esperable que estuviera allá, etc. Pero la Federación Luterana Mundial en general. O sea, es literalmente, o sea, ha habido más intentos de reconciliación hoy que en el siglo XVI. Y en este contexto es que surge la figura del que terminó siendo el heredero de Lutero llamado Philippe Melanchthon. Bueno, ese es un retrato del matrimonio de Lutero, por cierto. Bueno, curiosamente Lutero tenía dogmáticos muy cercanos, pero lamentablemente el que finalizó, él, digamos, Melanchthon, finalizó monopolizando el liderazgo del luteranismo, especialmente posterior a la muerte de Lutero. Tenía, por ejemplo, estos personajes que están mencionados ahí, Martin Chemnitz, Johannes Bugenhagen, se le llamaba el doctor Pomerania, Just Jonas. Para los que somos luteranos confesionales, por cierto, podría decirse que Martin Chemnitz sería como nuestro antepasado en doctrina, en la fe, el más cercano a nuestro pensamiento. Que por cierto están ahí. Acá, perdón, el que está más a la izquierda es Martin Chemnitz. Insisto, daría mi vida para que hubiera sido Martin Chemnitz el heredero, el sucesor en el liderazgo luterano posterior a la muerte de Lutero. Al medio está Johannes Bugenhagen, el doctor Pomerania. Y no sé si lo habrán hecho a propósito, pero ese retrato tan sombrío que se hizo de Philippe Melanchthon. Que si bien es cierto, él fue quien redactó la Confesión de Augsburgo, la apología de la Confesión de Augsburgo, pero él era un hombre más dado a la diplomacia que al dogma, que a la doctrina. Es más, esa imagen del luteranismo desteñido, con poco dogma, con poca doctrina que existe, porque mal que nos pese, esa es la imagen que existe respecto de nosotros en el mundo protestante, y con justa razón. Se la debemos a este caballero, a Melanchthon, que no sé, fue alguien, como decirlo, muy astuto, creo yo. Estando Lutero vivo, él no se mostró así tan conciliador.
tan simpático, tan amigable. Pero una vez que murió Lutero, lamentablemente, él tomó las riendas del luteranismo, cosa que, y eso fue el luteranismo que terminó llegando hasta el día de hoy, tristemente. Otro cuento sería si es que hubieran seguido personas como Chemnitz o Bugenhagen, o Jonas, entre otros. Bueno, respecto de la Luther Bibel, durante la vida de Lutero, la Luther Bibel fue revisada 3 veces y reimpresa 430 veces con cerca de 50.000 copias. También de estas creo que, de las que fueron impresas en la época de Lutero, creo que quedan menos de 10. También, lamentablemente, por el tema de la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos, principalmente por los bombardeos. El nazismo, si bien nunca se fue en contra del cristianismo y valoró la tradición reformada como desde un punto de vista cultural, no doctrinal, obviamente, no se metió con el patrimonio histórico. Después eso habría significado ir en contra de la nación alemana entera. Pero lamentablemente, como les digo, se les ocurrió meterse en la Segunda Guerra Mundial, y los que más sufrieron finalmente en porcentaje fueron los mismos alemanes. Y eso, insisto, hizo que buena parte de estos documentos ancestrales del siglo XVI terminaran en las llamas. Bueno, su última clase la dio en noviembre de 1545 en la Universidad de Wittenberg sobre la muerte de José en Génesis, relatada en Génesis. Y murió en la mañana del 18 de febrero de 1546 en Eisleben, curiosamente el mismo pueblo en donde nació. Por lo que sé, él estaba solamente de visita en Eisleben. Porque al parecer habían problemas, digamos, entre diversas facciones, problemas, algunos temas, digamos, familiares que fueron llevados, no sé, los líderes los miembros de una iglesia de la iglesia que eran de unas familias estaban en contra de otras tantas familias, entonces Lutero creo que fue allá exclusivamente con eso. Lo más probable es que Lutero haya muerto de problemas gástricos por el tipo de dolor el dolor físico que Lutero manifestó sentir en sus últimos años de vida. Probablemente el problema a la vesícula o al páncreas, algo así. Y al morir estaba rodeado de su secretario Juan Aurifaber, Justo Jonas, Martín Coelho y 2 de sus hijos. Ahí hay un retrato que también es ficticio. Yo creo que o sea, del momento en que murió. Creo que la oración que aparece abajo, Victory in Death, gráfica bastante lo que fue su vida, ¿no? O sea, claro, lo que estamos hablando, o sea, la victoria en la muerte. El hecho de que Lutero, con todas las vicisitudes que tuvo que vivir en su vida, haya muerto a esa edad, en aquella época más encima, en donde el promedio de vida de una persona era no más de 35 años, es realmente un milagro. Insisto, más encima con la Inquisición en contra de él, contra el imperio completo en su contra, en donde sus reyes que lo apoyaban, si bien no dejaban de ser reyes, pero no también dejaban de ser reyes de poca monta, no había un emperador apoyándolo a él, por dar un ejemplo. Entonces, la verdad que, como les digo, esa imagen retrata el 1546, sus últimos minutos. Insisto, yo creo que todo su legado sobrepasó por lejos sus mejores y más altas expectativas. Bueno, tras su muerte en 1547 se funda en Marburgo la primera universidad fundada como Universidad Luterana. Es necesario, por cierto, referente a Lutero, diferenciar la libertad filosófica de la libertad cristiana enseñada por él. Ambos tienen orígenes y fines muy distintos. Por ejemplo, el sociólogo socialista utópico Claude Henry de Rondeau, conde de Saint-Simon, se refirió a Lutero como un archivillano, pero piensen en el motivo.
El motivo era porque ató la religión a un solo libro, la Biblia. No sé ustedes, pero a mí, a buena hora, qué bueno que se haya notado. O sea, ¿qué más? Yo no lo consideraría un insulto. Al No, contrario, se para lo un halago. agradecería. Sería un halago. Un gran halago. O sea, qué bueno que se note que atee Mm. la Biblia, o sea, perdón, que atee el cristianismo, la religión cristiana, a, a un libro, en este caso, y no estamos hablando de cualquiera, la Biblia. O sea, qué bueno que haya sucedido. Pero claro, este hombre era ateo, claro, el conde de Saint-Simon, eh, y claro, para él el hecho era por sobre todo el estar, digamos, dependiendo de lo que dijera un texto o no. Por eso es que este hombre, como le digo, como ven ahí, era un socialista utópico, creía en la utopía socialista, no sé si al estilo Marx, porque era un poco previo a él, pero a una idea parecida. Pero insisto, si vamos a ser conocidos como archivillanos por este motivo, pues bueno, a buena hora. Que Dios quiera que así sea. Ya casi llegando al final, pero bueno, el Vaticano, fiel a su estilo, incendiando el incendio se apaga con petróleo, con benzina. ¿Por qué? Porque en 1545 y 1563 se lleva a cabo el Concilio de Trento, conocido como la Contrarreforma, que solo profundizó el abismo insalvable entre la naciente Iglesia y el Vaticano. Y a estas alturas, estamos hablando de 1545, ya la reforma tanto calvinista como la anglicana ya estaban en marcha. Ya también en esta época estaban las iglesias de Noruega, Suecia, Dinamarca, ya habían adherido a la reforma. O sea, pero, insisto, las diferencias doctrinales, insisto, en vez de aminorarlas, las multiplicaron. Se fortalecieron las leyes de la Inquisición. O sea, la Inquisición, si ya era una institución deplorable hasta aquella época, se convirtió en una peor. O sea, de hecho, creo, hasta donde mis conocimientos llegan, el siglo en donde más gente fue ejecutada no fue curiosamente en el 1500, sino en el 1600. Bueno, nosotros acá como latinoamericanos podemos dar cuenta de ello. Por algo no llegó un solo protestante de la iglesia que ustedes quieran, mientras fuimos colonia española. Y aún así, posterior a la independencia de cualquiera de nuestros países, todo lo que costó que lograran entrar los herejes protestantes a Latinoamérica, al país que ustedes quieran. En el caso de Chile y Argentina llegaron los luteranos en primer lugar, pero como colonos. ¿Y por qué? Porque simplemente al arzobispo de Buenos Aires y al arzobispo de Santiago de Chile no se le cayó la teja, como decimos en Chile, de que obviamente si venían de un país mayoritariamente luterano, iban a llegar personas luteranas. Y con eso llegó la iglesia. Y eso en buena medida ayudó que, al menos en Chile, se propiciara la libertad de culto. Pero estamos hablando ya de mediados. Los primeros colonos alemanes que llegaron a Chile formalmente llegaron en 1857. Posteriormente, obviamente, llegaron los colonos ingleses, también a Argentina y a Chile y a otras partes de América, pero piensen en todo el tiempo que tuvo que pasar para que en la Latinoamérica independiente, pese a que no eran gobiernos teocráticos católicos necesariamente, para que finalmente nuestros países permitieran la libertad de culto. Eso ya es una cosa del siglo XX. O sea, la iglesia en Chile se separó del Estado recién en 1925. Y creo que Chile fue de los primeros países en ese avance. Entonces, pero insisto, ¿por qué? Porque, y por cierto, todas las leyes que nos mandaban a la hoguera en 1545 siguen vigentes hasta el día de hoy. Y para colmo, las diferencias doctrinales entre el Vaticano y el mundo protestante, cualquiera que éste sea, son más grandes hoy que en la época de Lutero y de Calvino. Entonces, por ahí cuando se nos vienen algunos timoratos, principalmente luteranos, metodistas, algunos sectores anglicanos, y nos dicen, ok, es que estamos en unos nuevos tiempos,
es que ahora ya hay una nueva Iglesia Católica, ya vino, pero básicamente todos los cambios del Concilio Vaticano I en el 1870, los del Concilio Vaticano II en el 1962 al 65, si bien no dejan de ser importantes, a mi opinión no son nada más que meramente cosméticos, de forma. Ok, ya, ahora hacen la misa está autorizada a hacer en lengua vernácula y no en latín. Ok, pero eso implica que aceptaron la salvación por gracia. ¿Implica que el Vaticano aceptó la ley y el Evangelio? ¿Que aceptó la infalibilidad de la Escritura? No. En vez de aceptar la infalibilidad de la Escritura, ¿aceptó qué? En 1870, la infalibilidad del Papa. De hecho, me sorprendió bastante preparando este curso. No sabía la fecha exacta, pero es del 1800, curiosamente, una doctrina que obviamente a cualquier evangélico lo va a separar indisolublemente con el Vaticano, como es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Esa es una doctrina que tiene menos de 150 años. ¿En qué arranque de locura se le vino al Vaticano pensar en esto? La verdad no lo sé. Pero, insisto, hay muchos dogmas que fueron surgiendo con los siglos. Entonces, que nos hablen ahora absurdamente de Vaticano, no tiene, la verdad, asidero alguno real. Posibilidades de que el Vaticano cambie. Insisto, ok, ya, dejaron de hacer la misa en latín, excelente, maravilloso. ¿Y cuántas doctrinas de la Iglesia cambian a causa de eso? Ninguna. O sea, entonces, pensar que se puede llegar a un entendimiento con el Vaticano, insisto, además de ser equivocado, lo considero en extremo ingenuo, por decirlo en palabras simpáticas. Pero, llegando a la conclusión de esta clase, el principal legado de Lutero, devolver la Biblia al cristianismo. Y ahí me tomo de las palabras que precisamente las tomé de la traducción de Lutero. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. ¿Alguno de ustedes reconoce ese versículo? Me imagino que sí. Cielo y tierra pasarán, Más su palabra no pasará. mas mi palabra No no pasará. pasará. Mateo 24:35. Insisto, ese es el principal del legado de Lutero. No solo su traducción bíblica, sino que se la trajo de vuelta al cristianismo, después de más de 1200 años de que estuviera escondida en los monasterios, ahí para uso particular. Bueno, ahora estaba sobre los púlpitos, no en las bibliotecas. Y insisto, no se trata de asentar demasiado el hecho de que soy obviamente luterano, pero insisto, el puntapié inicial, diríamos hoy en día, para que esto sucediera, lo dio Lutero en el castillo de Wartburg. Gracias a Dios. Insisto, y si vamos a estar atados a convertirnos en archivillanos por estar atados a un libro, pues bueno, qué bueno que así sea. Ojalá que se note. Gracias a Dios la Biblia fue devuelta al cristianismo. Ya lo que hayan hecho los demás con dicho legado, bueno, será responsabilidad de cada quien y tendrán que rendir cuentas ante Dios, pero ya eso es otro debate. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, profesor, quisiera Dígame. hacerle una pregunta con respecto al catecismo, Dígame. catecismo menor. En el contexto que usted estuvo explicando, que el catecismo, el Lutero lo escribió y las razones por las que lo hizo, pues es claro, ¿no? Ahora, mi pregunta es, y yo no soy luterano, por eso es que pregunto, ¿sigue siendo hoy el catecismo utilizado para la formación de los nuevos cristianos en la iglesia luterana? Y si lo siguen usando, qué metodología habitualmente utilizan para impartirlo? En gruesas líneas a su primera pregunta, sí, suele ser
el primer texto que con el que se enseña a un nuevo creyente o a alguien que está llegando a nuestra iglesia para que sea el primer documento de estudio. Dependiendo del nivel de la persona, qué sé yo, después se le derivará a la Confesión de Augsburgo o a otro, al texto de Ley y Evangelio, etcétera. Pero en esencia sí, ese es el primer documento que se suele utilizar, ¿no? No es que sea obligación que así sea, pero en realidad yo creo que por tradición así es. El tema del, como dice usted, de qué metodología, la verdad que no es que exista una oficial, pero en sí mismo el catecismo trae una metodología, como lo dice, como es un documento pensado en la enseñanza, trae un sistema bastante interesante, bastante basado en base a preguntas. Por ejemplo, enseña, se centra principalmente en esto, o sea, no principalmente, se centra en enseñar los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Padre nuestro, Nuestro y algunas temáticas puntuales, bautismo y la Santa Cena, el bautismo y la Santa Cena, el y uso hay de las algunas, llaves. el bautismo, claro, algunos puntos así sobre la obediencia, pero como está basado en base, insisto, a preguntas, hasta el mismo documento puede ser utilizado, basta con irlo repasando, trae su propio sistema de enseñanza. Digamos, no, es un documento que si se utiliza solo en un formato de memorización, puede servir incluso, aunque obviamente ningún documento doctrinal debe ser utilizado solo, enseñado solo a modo de memorización. Si bien existen documentos escritos por autores luteranos, ahí les puedo dejar uno excelente, pero eso, insisto, depende de la persona, depende del pastor. Como en cualquier sistema educativo, se podrán imaginar que un curso como este, si se lo entregara a otra persona, probablemente este curso lo entregaría de una manera muy distinta. Pero solo para leerle un ejemplo, cuando menciona los 10 mandamientos, dice, cómo un jefe de familia debe enseñarlos en forma muy sencilla a los de su casa. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Más que todas las cosas debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. Es un sistema, insisto, basado en preguntas, respuestas y reflexión. Y lamentablemente creo que la parte que menos estudia es precisamente el prefacio tan duro que les mencionaba. Es más, en la mayoría de las ediciones que circulan del catecismo, no se menciona el prefacio. No sé si lo harán para no espantar, no ahuyentar a la gente o qué, pero lamentablemente en buena parte de los catecismos que he tenido en mi mano no se incluye. Pero sí, insisto, no hay una fórmula oficial. Insisto, después les puedo compartir en la web, o sea, en el chat, un texto muy bueno de un autor luterano norteamericano, apellido Kuschke, que entrega un sistema de diagramas, de preguntas, respuestas para complementar el estudio del catecismo, que es realmente fabuloso, que incluso lo he utilizado como ejemplo, los diagramas que utiliza hasta para preparar mis propias clases de otras asignaturas en mi trabajo secular, en mi trabajo laico. Sí, por favor, sería bueno. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? El catecismo es bastante didáctico, puesto que, profesor, que está la pregunta, generalmente viene en azul, no sé si es el mismo que tengo yo, y como con un corchete está la respuesta. Y a la vez las citas bíblicas que corroboran la respuesta. Claro, sí, en esencia, claro, ahí se nota también la mano docente, educador, de lo que era Lutero. Recuerden que Lutero, antes de ser reformador, ya era profesor. Y por lo que se sabe, se caracterizaba por ser un excelente profesor, alguien muy ameno en sus clases. No era el típico profesor católico escolástico, seco, dirían algunos, tal vez más parecido a mí, digamos, en lo seco. Em, pero, pero sí, eso insisto, en sí mismo es un texto educativo bastante sencillo, no es una suma teológica, digamos, al estilo de Eh, Thomas de Aquino, para nada. en la película se ve en los apartes precisamente cómo hace
para que los alumnos aprendiesen. Sí, la verdad que no sé si lo habrá dicho así, pero no me extrañaría que la verdad tenga bastante de acierto con la realidad de cómo Lutero presentaba sus clases, en efecto. Sí, que no tenía que memorizarlo, pero después lo memorizaba ya. O sea, se memoriza si es una parte y luego sí aplíquela. Mm. Sí. ¿Alguien más? Bueno, siendo así entonces, bueno, agradezco su tiempo, su dedicación. En nombre nuevamente de Escritura y Verdad y de Identidad Luterana, se despide vuestro servidor, Andrés San Martín Rizaga, desde acá de Temuco, Chile. Y bueno, a menos que haya algo que lo impida, nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Así será Dios mediante, profesor. Buenas Muchas noches y que gracias. Dios les bendiga. Y no se eche madera, pastor, porque usted también las clases son amenas, tranquilo. Ok, gracias. Son bastante amenas porque nos instruye bastante. Ok, gracias. Buenas Bueno, noches, bendiciones. amén y bueno.